¿Qué pasaría si las mejores películas británicas de guerra ya existieran ante nuestros ojos? Gratis para ver hoy. No son solo cintas de gloria y metales. Relatos de miedo, valor y sacrificio hicieron temblar sensores y llorar a veteranos. Olvidadas por Hollywood, redescubiertas por cazadores de streaming. Estas películas revelan la verdad. Gran Bretaña intentó olvidar. Descubramos 15 clásicos británicos de la guerra. Puedes verlas gratis esta noche. Número 15. The Way Ahead fue una de las primeras películas de guerra en mostrar a hombres comunes convirtiéndose en soldados, no héroes. Dirigida por Carol Reed y escrita por Eric Ambler. La película siguió a civiles reclutados en el ejército británico. Entrenaron, tropezaron y, al fin, hallaron valor en África del Norte. Se hizo mientras la guerra real ya seguía. Dio autenticidad. La película se atrevió a ser honesta. En vez de romantizar el ejército, mostró confusión, agotamiento y cobardía. Algunos oficiales británicos lo odiaron, temiendo que mostrara demasiada debilidad. Otros lo abrazaron como un estímulo moral para un público cansado. El liderazgo sereno de David Niven lo hizo humano. Mientras la interpretación inicial de Trevor Howard insinuaba grandeza futura, la oficina de guerra chocó con Reed por escenas en las que los soldados cuestionaban órdenes. Quisieron un film de reclutamiento. Reed quería historia humana. Ganó. La película estuvo cerca de prohibirse por ser sombría. El público la abrazó por su realismo. Décadas después, los veteranos la llamaron veraz sobre la vida de entrenamiento británico. Sus triunfos y fracasos reflejaban recuerdos. El camino que se extiende por delante continúa libre para verlo hoy en Internet. Una ventana al alma de Gran Bretaña en la guerra, sin gloria y llena de corazón. Número 14. Ice Cold in Alex, 1958. Ice Cold in Alex nunca fue sobre cerveza, realmente. Era supervivencia. Durante la campaña africana, narra la historia de un convoy médico británico perdido en el desierto, acechado por el calor y por la sospecha. John Mills interpretó al hombre cansado. El capitán Anson, cuyo sueño de una cerveza fría en Alejandría se convirtió en un símbolo de resistencia. Lo que parecía una historia de supervivencia dio paso a un drama psicológico. Cuando llega un oficial sudafricano, el grupo se desmorona. La película capturó la paranoia mucho antes que los thrillers de la Guerra Fría. Sus escenas de calor y fallos mecánicos se rodaron en el desierto. Actores cayeron de verdad. Sensores pidieron cortar ya. Cuando la historia insinuó que un oficial misterioso podría ser un espía alemán con los británicos, el Ministerio de Defensa odiaba que los soldados británicos fueran engañados. Pero el director, J. Lee Thompson, no quiso cambiarlo. Creía que la guerra se basaba en incertidumbre, no en orgullo. El final, donde Mills por fin bebió esa famosa cerveza, se volvió uno de los momentos célebres del cine británico. El público aplaudió en cines de todo el mundo, pero lo que perduró no fue la victoria, sino cansancio, frío. Y Alex se convirtió en un visionado obligatorio para cadetes militares que estudian liderazgo bajo presión. Hoy sigue siendo gratuito para verse en varias plataformas. Un recordatorio de que el verdadero heroísmo a menudo sabe a sudor, polvo y duda, no a metales. El 13 de 1942 fue un día bien aprovechado. Pocas películas se atreven a preguntar, ¿y si el enemigo invadiera antes de que la guerra estuviera ganada? When the Day Well sorprendió a la audiencia de la guerra al mostrar una aldea inglesa infiltrada por soldados alemanes disfrazados, que revelan su plan para tomar el control. Se estrenó a mediados de la Segunda Guerra Mundial. Fue una advertencia y una pesadilla. La película mezcló lo británico con violencia. Mujeres y niños lucharon. La confianza se convirtió en terror. Los críticos la calificaron como una de las películas de guerra más subversivas que se hayan hecho. Fue dirigida por Alberto Cavalcanti, un inmigrante brasileño que trabajaba para Ink Studios y que se atrevió a mostrar cuán frágil podía ser la calma inglesa. El gobierno casi detuvo su estreno, temiendo que provocara pánico entre las comunidades rurales. Rumores decían que Churchill mismo se opuso, pero los ministros de propaganda finalmente lo aprobaron. Creían que su mensaje de vigilancia era vital. Detrás de la cámara. El reparto entrenó con instructores reales de la Home Guard. Algunos de ellos más tarde lucharían en la guerra de verdad. Cuando la película por fin se estrenó, el público quedó en silencio. Esto no era escapismo, era una visión de invasión desde dentro. Después, la crítica lo llamó el primer thriller británico que mezcla realismo y horror. Hoy fue un buen día. Survives es un clásico de culto para todos.
sobre cómo Gran Bretaña convirtió el miedo en arte. Su legado no es gloria, sino su escalofriante honestidad. Incluso el pueblo más seguro puede volverse campo de batalla nocturno. Número 12. El mar cruel. 1953. El mar cruel no trata de la batalla, sino de la soledad. La película siguió a marinos británicos a bordo de una corbeta contra submarinos alemanes en el Atlántico. Jack Hawkins dio una de sus mejores actuaciones como capitán Erickson, un hombre acechado por deber y desesperación. El mar era el enemigo. Los submarinos eran solo sombras, estrenadas 8 años tras terminar la guerra. Conmovió al público con su peso emocional. Sin glamour ni romance, solo olas, petróleo y hombres que se desmoronan bajo la tensión. Los críticos llamaron la película naval más auténtica, pero lo que sorprendió fue su oscuridad. En la película hubo un momento en que Erickson ordena soltar cargas de profundidad, sabiendo que acabarían con marineros aliados en el agua. Los sensores intentaron detenerlo. El amigo del director Charles se negó. Dijo la verdad. Detrás de la cámara, la tripulación enfrentó tormentas reales, mientras filmaban en aguas heladas alrededor de Plymouth. El buque utilizado en la película era una nave de guerra real que había visto combate. Los actores fueron mares. El sonido de olas y motores dio realismo. Los veteranos lloraron en silencio durante el filme. Muchos la llamaron la sola película que entendía servir en el mar, donde cada noche podría ser la última. El cruel mar definió un hito del cine británico de posguerra y sigue libre para verse. Hoy. Esto demuestra que a veces el coraje es simplemente sobrevivir. Otro amanecer, número 11, The Hill, 1965. The Hill fue una película sobre prisión, con prisioneros británicos dirigidos por Sidney Lumet y ambientada en un recinto militar en el norte de África. Relata a hombres castigados por su ejército por romper la disciplina. Sean Connery, recién salido de James Bond, asumió el papel de un soldado rebelde que enfrentaba guardias sádicos bajo un calor brutal. Cuando se estrenó, sorprendió a un público que esperaba otra película bélica heroica. En cambio, recibieron sudor, crueldad y guerra psicológica. La colina homónima era un montículo de arena hecho por el hombre al que los prisioneros eran obligados a escalar bajo el sol del desierto. Las escenas eran tan reales que los actores se desmayaron. En el rodaje, el ejército británico lo detestó. Funcionarios dijeron que retrataba la disciplina militar como bárbara. La oficina de guerra se negó a cooperar ni prestar equipo. Luet grabó en una colonia penal española. Surgieron rumores de que Connery eligió el papel para borrar su imagen de Bond y demostrar que sabía actuar. Lo hizo. Los críticos aclamaron su actuación como la mejor de toda su carrera. La película fue prohibida en varias bases militares por su mensaje antiautoritario, pero se convirtió en un clásico entre veteranos que vieron en él la verdad de la vida militar. Hoy, la colina es una de las imágenes más fuertes del control militar jamás vistas hasta hoy. Está disponible gratuitamente ya en plataformas de streaming. Míralo y entenderás por qué lo llamaron. Habló de su dolor. Número 10. Melodías de Gloria. En 1960, Melodías de Gloria no trataba de las gaitas. Era orgullo y poder. Ambientada en un regimiento de tierras altas de Escocia tras la Guerra Mundial. Alec Guinness dio vida al rudo y carismático mayor Sinclair, y Mills dio vida al rígido coronel que lo reemplaza. Lo que empieza es un choque de estilos que se vuelve guerra psicológica. El público esperaba un drama bélico. Lo que obtuvieron fue un estudio de mando, locura y clase. Guinness dio vida a una de sus interpretaciones más complejas, mostrando cómo la gloria militar corroe el alma. Mills igualó nota por nota, hasta que el conflicto fue mortal. La película indignó a los oficiales del ejército al exponer la arrogancia de los mandos y el esnobismo que dividía a las clases. Críticos la calificaron de atrevida y trágica. El Ministerio de Defensa pidió cambios en el guión, eliminando escenas en que los oficiales beben hasta perder el control. Los productores los ignoraron. Entre bastidores, Guinness Mills ensayó sin descanso, afinando las explosiones emocionales que definirían la película. Su confrontación final dejó a la tripulación en silencio. Tunes of Glory ganó premios, pero fue archivada. En cuarteles, los mandos temían que su mensaje de liderazgo fracturado desmoralizaría a las tropas décadas después. Los historiadores lo aclamaron como uno de los retratos psicológicos más precisos del mando de posguerra. Puedes verla gratis hoy. No es una película sobre victoria. Narra lo que pasa a quienes no pueden vivir sin guerra. Eso los convirtió en número 9.
The Dam Busters, 1955. The Dam Busters fue película que hizo creer al mundo en milagros de ingeniería y valor. Basada en la historia real de Operación Chastise, siguió a pilotos británicos usando la bomba saltarina para destruir presas alemanas en 1943. Fue un éxito de taquilla y se convirtió en el modelo para todas las películas de aviación que siguieron. El público aplaudió a los pilotos, liderados por Richard Todd como comandante Guy Gibson. Pero tras la fachada patriótica estaba la tensión, y Defensa exigió control estricto del guión. Cada detalle técnico debía verificarse. La forma de la bomba de rebote quedó clasificada. Al empezar la filmación, Michael Anderson recreó la misión. Bombarderos Lancaster reales volvieron a volar. Pilotos veteranos actuaron como asesores. Los actores se asustaron en tomas de vuelo a baja altura, rozando copas de los árboles. La controversia surgió después cuando críticos revisaron la guerra como limpia y heroica. Sin embargo, defendieron que mostró camaradería y miedo en ataques de precisión, mejor que otras películas. La música de la banda sonora de The Dam Busters se convirtió en un himno nacional, tocado en ceremonias militares y actos deportivos. Hoy, la película se transmite gratis en línea, restaurada en alta definición. Míradla y sentirás la mezcla imposible de ciencia, esperanza y sacrificio que definió lo mejor de Bretaña. Hora 8, El puente sobre el río Kwai, 1957. Fue la epopeya bélica británica que conquistó el mundo. El puente sobre el río Kwai relató la historia de prisioneros aliados obligados por los japoneses a construir un puente en Birmania. Alec Guinness. Como Nicholson convirtió su orgullo en locura, creyendo que debía terminar el puente como monumento a la disciplina. Ganó 7 premios Oscar y definió el cine británico de posguerra. Tras su triunfo, surgió una tormenta de controversia. Reales veteranos del ferrocarril de Birmania condenaron esa romanticización de su sufrimiento. Dijeron que no, un oficial británico no colaboraría así. Algunos lo llamaron traición. El gobierno japonés protestó también por su retrato de la brutalidad detrás de la cámara. El caos reinó. El director David Lean luchó contra el calor, la enfermedad y los puentes que se derrumbaban. Durante la intensa filmación en salón, el puente de bambú fue reconstruido tras un monzón. La explosión se rodó con varias cámaras y solo se pudo hacer una sola vez. Guinness casi renunció tras chocar con Lean por descenso de Nicholson hacia la obsesión total. Quería tragedia. Guinness quiso dignidad. Su disputa se convirtió en leyenda y casi terminó con su amistad. Sin embargo, el desenlace quedó inmortal. La melodía del silbato final simbolizaba la ironía de la guerra, cuando hombres morían por símbolos sin sentido. Hoy está disponible gratuitamente para verlo en línea, restaurado a su grandeza original. El puente sobre el río Kwai continúa siendo una pregunta inquietante disfrazada de una historia de guerra. ¿Qué es el deber cuando destroza tu alma? Número 7. Un puente muy lejos. 1977. Un puente demasiado lejos no fue solo cine bélico, fue una disculpa. La gran epopeya de Richard Attenborough contó la historia de la operación Market Garden. El intento aliado de capturar puentes en los Países Bajos, 1944. A pesar de su elenco estelar, Sean Connery, Anthony Hopkins, Michael Caine y Robert Redford. La película no ensalzó nada. Mostró fracaso, caos y malentendidos. Generales que arriesgaron vidas por titulares. Críticos de la época se dividían. Algunos dijeron que era demasiado larga, brutal y honesta. Otros lo elogiaron por mostrar el precio de confianza excesiva. Veteranos de la operación agradecieron a Attenborough por decir la verdad. Detrás de cámaras, la producción fue grande. Miles de extras y paracaidistas reales participaron. Gobierno holandés permitió filmar. En lugares de batalla originales, se reconstruyeron tanques y puentes para volarlos completamente. Para lograr realismo, casi se hundió. United Artists costó millones y luchó en el mercado estadounidense, donde el público prefirió victoria frente a tragedia. Pero en Gran Bretaña se convirtió en un memorial para los soldados caídos. Hoy, un puente lejano puede verse gratis en plataformas de cine. Se alza como recordatorio de que el valor vale sin sabiduría. El puente estaba lejos, pero la verdad, al fin, llegó a casa. El día 6, el día más largo, 1962. El día más largo no fue solo cine, sino recreación a gran escala. Menos de 2 décadas después del día D, reunió un elenco de estrellas. John Wayne, Richard Burton, Kenneth More y Sean Connery,
para recrear la invasión de Normandía con un tono casi documental. Fue enorme, auténtico y agotador rodarlo entero en blanco y negro. Difuminó la frontera entre cine y memoria. Soldados que lucharon en esas playas fueron extras. Paracaidistas que saltaron esa noche guiaron tomas. La película reunió directores para mostrar británica, estadounidense, francesa y alemana. Fue el intento de mostrar guerra como mosaico de caos, no una historia heroica. Tras bambalinas, la política enfureció al Pentágono y a la Oficina de Guerra británica, que exigieron aprobar el guión para proteger la reputación militar. Escenas que mostraban la confusión aliada y el fuego amigo estuvieron a punto de eliminarse. El productor Darrell F. Zanuck luchó por conservarlas. Ganó por poco. El rodaje casi colapsa cuando las olas destruyeron los decorados de la playa en Normandía. Los funcionarios franceses cerraron brevemente la producción tras protestas locales. Pero cuando se estrenó, los veteranos lloraron. Los críticos dijeron que parecía revivir la historia. Algunos lo calificaron de frío y mecánico. Otros dijeron que era lo más parecido a presenciar el día D sin estar allí. Hoy, el día más largo puede verse gratis en varios archivos de streaming. Su crudo realismo sigue humillando a cineastas modernos. Sigue siendo la película que convirtió la memoria en celuloide. Cañones de Navarone estallaron también en las pantallas como una hazaña fascinante, pero bajo la emoción yacía un reflejo oscuro del Imperio británico en decadencia. Basada en la novela de Alistair MacLean, la historia sigue a un pequeño equipo aliado enviado para destruir los enormes cañones alemanes que protegían el AGC. Gregory Peck, David Niven y Anthony Quinn ofrecieron actuaciones legendarias en una historia sobre el coraje, la traición y la resistencia. El público la amó. Los críticos elogiaron su tensión y realismo. Sin embargo, la producción estuvo marcada por el caos. Rodaje en Rhodes, Greece. Enfrentó tormentas, huelgas y heridas. David Niven casi muere por una infección en la sangre. Regresó meses después para terminar las escenas, pese a órdenes médicas. Director J. Lee Thompson trabajó en condiciones extremas, creando explosiones que destruyeron acantilados. La prensa británica lo acusó de convertir la guerra en espectáculo. Los veteranos vieron algo más. Vieron el agotamiento de misiones imposibles. Se informó que el Ministerio de Defensa no respaldó la película, alegando que glorificaba la insubordinación y ponía en riesgo mostrar fallas en el mando, a pesar de los temores de censura. Se convirtió en una de las películas británicas de mayor recaudación de la década. Su banda sonora y sus recursos visuales influyeron en toda una generación de cineastas. De Ridley Scott a Christopher Nolan. Hoy, los cañones de Navarone siguen libres para recordar que incluso las misiones grandes nacen en el borde de la desesperación. Los cañones pueden callarse, mas el eco del sacrificio nunca muere. Cuarto, las ratas del desierto. En 1953, las ratas del desierto fueron los hermanos olvidados del zorro del desierto. Tras las tropas británicas y australianas que defendían Brooke contra Rommel y su Afrika Korps, Richard Burton interpretó al capitán McRoberts. Un maestro convertido en héroe guía a hombres agotados por tormentas y arena y desesperación. En su estreno dividió al público. Algunos lo vieron patriótico, otros realista. Hollywood respaldó la producción, pero los británicos estaban cautelosos. El gobierno se preocupó, dio demasiada simpatía a Rommel y poco al liderazgo británico. Detrás de cámaras, Burton chocó con el director Robert Wise. Tono. Quería crudeza, un espectáculo. Sus argumentos hicieron vibrar actuaciones. El calor del desierto de Arizona, donde se grabó, igualó la furia de sus choques. Sensores objetaron escenas de soldados hambrientos que robaban raciones y desobedecían órdenes. Dijeron que eso hacía ver débil al ejército británico, pero el estudio no quiso cambiar ni un fotograma. Más tarde, los críticos dijeron que la honestidad lo hizo inmortal, aunque eclipsado por epopeyas mayores. Las ratas del desierto se volvieron una película de culto. La llamaron la única que capturó la fatiga de la guerra en el desierto, ahora gratis en varios sitios. Es un retrato inquietante de la resistencia ante el enemigo y los propios límites. Nos recuerda que la valentía a menudo nace de hombres que no se doblan. Número 3. La historia de Colditz, 1955. La historia de Keats no fue solo otra película sobre fugas. Fue un testimonio escrito por quienes sobrevivieron a lo imposible, basado en hechos reales. Dentro del infame castillo de Keats, en Alemania, la película siguió a prisioneros aliados que dedicaron su cautiverio a tramar una de las fugas más audaces de la guerra, protagonizada por John Mills y Eric Portman. Capturó el terror claustrofóbico del confinamiento y el filo entre disciplina y locura.
A simple vista parecía una aventura patriótica. La verdad era más oscura. Muchos de los escapados murieron intentando. Su ingenio igualaba su desesperación. El gobierno británico dudó en aprobar el rodaje del Castillo Real. Temían reabrir heridas de la guerra y el director Guy Hamilton, oficial de Marina, insistió en autenticidad. Cruz rodó en locación entre muros caídos, aún marcados por balas. Prisioneros de guerra visitaron el set y se desmoronaron al ver su prisión de nuevo. Críticos elogiaron su realismo y mesura. No había glamour ni fantasía. Las secuencias de escape eran lentas, minuciosas y llenas de miedo. Era como documental, no cine. Detrás de cámaras, Hamilton enfrentó la presión de los estudios para hacerlo más intenso. No quiso, quería la verdad, no el espectáculo. Esa decisión le costó la financiación casi del estreno. Cuando se estrenó, los veteranos llenaron cines en silencio. Dijeron que por fin mostró qué significa el valor en cautiverio. Hoy, la historia de la Guerra Fría fluye libremente a través de varios archivos. Sigue siendo un pilar del realismo británico de la guerra, donde el valor susurraba en lugar de gritar. Número 2. En In Which We Serve, 1942, que se hizo mientras la guerra seguía, fue codirigida por Noel Coward y David Lean. Se convirtió en el primer grito cinematográfico británico. La historia siguió a la tripulación del HMS Thorin cuando su destructor se hundió tras un ataque alemán. Recuerdos brotaron. Coward escribió, protagonizó y compuso la música. Interpretó al capitán con dignidad estoica. Mostró que la resistencia era su arma. Flashback revelaba ya no solo la batalla, sino el sacrificio familiar y la unidad en casa. Película y oración. Detrás de cámaras, el Ministerio de Información miraba cada escena. Querían propaganda. Coward buscaba verdad. La lucha fue constante. Cuando sensores objetaron miedo y fracaso, Coward contraatacó diciendo que la honestidad inspira más que eslóganes. Rodar durante la guerra fue un gran caos. Tripulaciones reales participaron. Bombas cayeron cerca de estudios en el rodaje. David Lean aprendió su oficio, cortando y rodando a oscuras. La película terminada se estrenó ante audiencias. Críticos dijeron que no era cine, era terapia nacional. Unos oficiales se quejaron de que era sentimental, otros lo llamaron sagrado. Churchill lo proyectó en privado más de una vez. Hoy está gratis en línea, conservado como uno de los grandes logros británicos de la guerra, donde perdura nuestra labor, porque nos recuerda que el valor suele empezar en el silencio y terminar en la pérdida. Número 1. La vida y la muerte del coronel Blimp. En 1943, La vida y la muerte del coronel Blimp fue la película. Gran Bretaña casi prohibió verla, hecha a mitad de la guerra, por Michael Powell y Emeric Pressburger. Se atrevió a cuestionar la idea misma del honor británico. Siguió a un soldado, Clive Candy, a través de 3 guerras, mientras él envejecía y se aferraba a viejas nociones de caballerosidad, mientras el mundo se volvía brutal a su alrededor. La gente esperaba patriotismo. Lo que obtuvieron fue desamor. El gobierno lo rechazó. Churchill intentó impedir su estreno por minar la moral. Estaba furioso al ver que retrataba a un oficial alemán con empatía y burlaba valores militares. Tras bambalinas, Deborah Kerr interpretó 3 versiones de la misma mujer, simbolizando ideales perdidos. El Blimp de Roger Livesey dio una de las grandes interpretaciones del cine, que mostraba arrogancia e inocencia de su tiempo. Las imágenes eran realmente audaces. Gloria Technicolor en un mundo gris. Powell y Pressburger se negaron a ceder. Llevaron príncipes a América. Cuando censores británicos retrasaron la aprobación, la crítica extranjera lo aclamó como genio. Años después volvió a casa, reconocido como obra maestra. Hoy, en archivos restaurados, se puede ver gratis la vida y la muerte del coronel Blimp. Su mensaje continúa hiriendo, las tradiciones se desvanecen. Los imperios caen, pero el corazón que se pregunta a sí mismo sobrevive. No es solo una película, es la conciencia de Gran Bretaña capturada en el cine. Estos 15 clásicos británicos de la guerra no son reliquias. Son reflexiones de valentía, culpa y memoria en celuloide. Cada una dice una verdad. Otros se callaron. ¿Cuál verás esta noche? ¿Qué historia de honor y miedo te habla? Dale me gusta, comparte y suscríbete para mantener vivas estas leyendas olvidadas para otra generación, por siempre y que perduren.